española sabiduría, que parece traducir de manera directa el concepto heleno de Sofía, se deriva del latín sapiencia, que posee un origen distinto. El neologismo lo introdujo Ennio en el latín clásico. Viene del verbo sapio, sapis, que significa degustar o saborear la comida. La misma raíz de saber está, por lo tanto, en el sustantivo sabor. Se advierte, la traducción es no solo traición, también es creación. Perciban la diferencia, la distancia profunda que hay entre las dos voces que parecen gemelas, pero que no lo son. En griego, Sofía guarda relación con la mano. En latín, sapiencia la guarda con otro órgano del cuerpo, la lengua, con ese órgano anatómico que nos hace degustar los sabores y al propio tiempo emitir los sonidos articulados que forman el habla. En tanto que el español se vale de una sola voz para designar dos cosas distintas, en griego dos palabras diferentes nombran la lengua, en tanto que órgano de la fonación, a la que se le da el nombre de glosa, y la lengua en tanto que idioma o lenguaje, que recibe el nombre de logos, también razón. Saber, lo mismo en latín que en las lenguas romances, se asocia por lo tanto al acto sensual de gustar, a nuestra capacidad de saborear palabras. Dos voces, Sofía y sabiduría, son a un tiempo semejantes y diferentes. Añado otro rasgo, pues en este libro se nos propone un sintagma que a mi juicio implica varios problemas. Pensamiento filosófico. El verbo pensar se asocia a un acto distinto al de saber. Pensar está unido al verbo pender. Pensar es en latín y en las lenguas romances sopesar palabras y a un tiempo saborearlas. Equilibrio, gusto, sazón. En todo caso, duda. Todos los hombres piensan. Todos los hombres hacen uso de su razón. Todos los hombres poseen una cierta lógica implícita en la estructura propia del lenguaje. Pero filosofar implica un acto de naturaleza distinta. Exige un acto de reflexión, de duda, de crítica. Existe el pensamiento mítico, desde luego, la forma específica de pensar de pueblos que poseen mentalidad mágica, que se dirigen a lo que hoy llamamos objeto, como si fuera un sujeto con vida propia al que le hablan de tú a tú. Por esa causa, el pensamiento mítico no es filosofía, si ésta se define con rigor. El pensamiento mítico se sumerge en la tradición y de ella vive. Respeta las voces antiguas de los sabios. También existe una actitud espontánea en el hombre de la calle si se pregunta por el orden y la causa de las cosas. Esta actitud espontánea se hace filosofía solo si logra el acceso a otro nivel. Precisa de una exigencia superior. El hombre de la calle y el hombre de la edad mítica piensan, sin duda alguna, pero no hacen filosofía. Esta tiene una exigencia metódica de otro orden. ¿Qué se entiende, pues, por filosofía? Amor a la sabiduría. ¿Qué es saber en sentido estricto? ¿Qué es ser sabio? ¿Contemplar? ¿Actuar? ¿Qué es sabiduría? Saber es estar informado, estar al día. La filosofía ha de ser solo contemplativa y el filósofo ha de ser el hombre que contempla. Se ha dicho que la filosofía nace del asombro, del estupor que provoca un hecho de la naturaleza o de la vida. Pero adviertan que en la raíz de estupor también están los sustantivos estúpido y estupefaciente. ¿A dónde conduce el asombro, lo que se llama estupor? ¿A la filosofía? ¿A un interrogar riguroso y sin concesiones o por el contrario, nos lleva a un pasmo del que jamás saldremos? ¿La filosofía interpreta el mundo? ¿Acaso no es necesario, tras de interpretar el mundo, transformarlo? ¿En qué sentido? Hay un límite en todo intento por transformar el mundo. Es lícito usar de cualquier instrumento si el fin lo justifica. Conócete a ti mismo, exigía Apolo en el templo de Delfos. Y el filósofo y maestro de la guerra Sun Tzu matiza: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y darás 100 batallas sin conocer derrota. Por eso elevo ante ustedes un problema tal vez impertinente. La ética nos indica límites. Si Dios no existiera, dice Dostoyevsky, todo estaría permitido.
¿Es así? ¿Qué sucede en una filosofía que no acepta la existencia de Dios? En esa filosofía todo está permitido. ¿Una filosofía atea carece de fronteras? No. Una filosofía tal como la que yo sustento, una filosofía laica, sin Dios, también establece límites. No es lícito valernos de los otros como si fueran herramientas inertes en las manos de alguna idea incierta. No hay Dios, pero el límite nace de la responsabilidad propia. Oscilante en el abismo, una filosofía sin Dios tiene a la conciencia como su único fundamento. Exige de nosotros el uso despiadado de la razón. El cimiento radica en nuestro interior. El paradigma ético es construido por cada uno por sí y ante sí, de manera libre, dejando atrás cualquier barrera exterior. En este sentido profundo, la filosofía es una escuela de la libertad. Nos obliga a que actuemos por convicción y no por coacción, sin estar sujetos a ningún dogma impuesto desde fuera. Cuando Sócrates se volvió el tábano de la ciudad, cuando se convirtió en un hombre molesto y se hizo un varón políticamente incorrecto, que no aceptaba las verdades corrientes, o sea, desde que levantó preguntas impertinentes, la filosofía descendió de los cielos, recorrió las calles de la ciudad y entró en las casas de los hombres. Así lo dice Cicerón. La filosofía desde entonces se hizo una herramienta de la vida cotidiana. Preguntó por las razones últimas en que se apoya la ciudad. Se interrogó por la justicia y la libertad. Homero y la epopeya exaltaban sin vacilación alguna las virtudes de los héroes. Sócrates y los trágicos helenos, en cambio, no veían a los héroes como si fueran modelos a seguir, sino como problemas. Sócrates, que vive ya en el turbulento mundo de la democracia, vuelve incierto lo que en la Grecia arcaica era motivo de orgullo. En el horizonte social aparece la duda. Platón ha propuesto que los males de la sociedad política tendrán remedio cuando los filósofos gobiernen o cuando los gobernantes se vuelvan filósofos. ¿Es así? El filósofo introduce la duda y titubea. Solo actúa cuando resuelve el enigma. Empero, la solución de un problema engendra por necesidad otro distinto. Quien se dedica a la política es un hombre de acción. Como el estratega militar, lanza sus hombres al combate. Un segundo de duda puede llevar a la derrota. ¿Qué sería de nuestras vidas si nos gobernaran los filósofos? Los mayores males del siglo XX los crearon gobernantes guiados por una cierta, o mejor, por una incierta idea del bien, por el diseño de un futuro terrible, porque sacrificaron al hombre del presente por el posible hombre del futuro. Los filósofos y los ingenieros sociales desearon una sociedad perfecta, una sociedad de hielo en la que todos los problemas quedaran resueltos. Solo produjeron terror, guerra y destrucción de millones de vidas. Monarcas, emperadores, presidentes, los hombres de gobierno en general también deben estar sujetos a un límite, pues la utopía por definición no puede asentarse en la tierra. Quevedo tradujo el título de la obra de Tomás Moro de esta manera: no hay tal lugar. El único sitio en el que se alberga la utopía es en el corazón de los hombres. La utopía es un fruto del deseo, un anhelo de justicia, ya que al superar un obstáculo aparece otro ante nuestros ojos. El principio que rige en todas las relaciones humanas, ¿acaso un principio de orden universal? Creo que es el principio de la reciprocidad. A todo derecho corresponde una obligación, y en este sentido, gobernantes y gobernados están sujetos a límites. El límite lo indican la ética y el sentido profundo de la justicia. Hoy vemos, por desgracia, a la gente tomar la justicia en sus manos y afirmar que los bienes de la nación, quién sabe por qué causa, les pertenecen. Un líder sindical ha dicho recientemente, y sin rubor: las calles son nuestras. Calles, plazas, edificios públicos son de todos los ciudadanos, en efecto. Eso significa que no son de nadie en particular. No pertenecen a un sindicato ni a un movimiento social, por más justo que éste se pretenda.
La autoridad ha sido elegida para cumplir una función y su límite lo establece la ley. Si la autoridad no actúa, también rebasa el límite. Los gobernantes deben estar sujetos en sus actos a la ética más estricta. Se obligan a respetar ellos y hacer que los demás respeten el límite, o sea, a proteger a nuestra nación de todos los excesos. ¿Qué es la libertad, pues? La posibilidad de hacer todo aquello que se nos antoje. La libertad, ¿a qué se opone como concepto? ¿A la necesidad? ¿A la esclavitud? En Grecia y en Roma, la libertad se concebía como opuesta a la esclavitud. Así, los términos eleuteria, heleno o libertas, latino, poseían una connotación menos amplia de la que tiene el actual concepto de libertad, fruto de la edad moderna. Servían tan solo para oponer al hombre libre con el esclavo. Si la filosofía nos conduce hacia la libertad, es porque nos permite despojarnos de ataduras, porque nos hace interrogarnos sin piedad, porque arranca de la mente cualquier dogma. La filosofía se asienta en la duda y eleva preguntas fundadas que obligan a dudar de nosotros mismos. Ahora, interrogar de modo adecuado precisa de un método y un protocolo rigurosos. La libertad se opone tanto a la necesidad cuanto a la sumisión. Toda verdad ha de ponerse en duda. La filosofía, en tanto que libertad, nos lleva, lo dije ya, al análisis corrosivo de las palabras, a corroer, a carcomer el uso normal de las palabras, a no aceptar como verdadero, como lo exigió Descartes, nada en lo que se pueda hallar la menor duda. La libertad tiene como complemento necesario a la necesidad que jamás podremos superar del todo. Por esto, es un crimen contra la inteligencia haber suprimido las materias filosóficas en el bachillerato. El asesinato de la razón por obra de una autoridad burocrática no debe ser tolerado. La filosofía, herramienta decisiva de la razón, no puede ser desterrada del plan académico del bachillerato. Y por este camino llegamos a la tercera parte del sintagma propuesto en este libro, el concepto de escuela. La filosofía en rigor se enseña. Si filosofar es el arte de aprender a morir y a estar muerto, mejor diría yo, es el arte de aprender a vivir y a estar vivo, el arte de vencer nuestras razones de muerte. ¿Quién puede enseñar algo tan personal y tan lleno de rigor? La filosofía no se enseña, como tampoco se enseñan la ciencia ni la poesía. La escuela no sirve para eso. La escuela sirve para dotar al alumno de las herramientas que le permitan pensar. Y para tal objeto, nada mejor que el dominio de la lengua propia. La lengua muere cuando se anquilosa. La filosofía avanzó a pasos de gigante cuando utilizó como esa herramienta la lengua vulgar. La filosofía moderna se hizo más crítica al ser escrita, no en el latín muerto, sino en la lengua materna de cada filósofo, cuando se habló en francés y en alemán, en italiano y en inglés. Por esto hemos de pensar en español, hemos de exigirnos el dominio de esta lengua universal que es nuestra lengua materna, el español. ¿Por qué digo que la filosofía no se puede enseñar? Porque los más grandes maestros de la humanidad, ágrafos que jamás escribieron una línea, pienso en Sócrates, Buda, Confucio, innovaron con sus preguntas y antes que respuestas levantaron interrogantes. Repetir que 2 más 2 son 4, que los 3 ángulos de un triángulo rectángulo suman 2 ángulos rectos, que los cuerpos se atraen en razón directa de su masa e inversa del cuadrado de su distancia, que la fórmula matemática de la energía es la que eleva la masa al cuadrado de la velocidad de la luz. ¿Es hacer ciencia? No, por supuesto que no. Es solo repetir verdades por todos sabidas. La ciencia, la filosofía y la poesía nos enseñan. Ciencia, filosofía y poesía son en sí mismas innovación, creación, productos nuevos. En este sentido profundo, la filosofía es una escuela de la libertad, ya que la libertad de pensamiento nos hace despojarnos de los dogmas. Filosofar, es levantar un conjunto de interrogantes sin ninguna concesión, abandonar incluso lo políticamente correcto, poner en duda todo, y así, oscilantes en el abismo, guiados por la sola luz de la razón,
podremos aceptar que la filosofía sea una escuela de